eh, asimismo, pues tener esto en la página donde vamos a guardar todas las clases y después le enviaremos a ustedes para que ingresen. Vamos a colocar nuestras vidas en una acción de gracias al Señor por este domingo, hoy donde la palabra nos invitaba a la misión, nos invitaba a caminar siempre en la escucha orante de la palabra de Dios, reconociendo lo que somos, reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros dones, las gracias que el Señor nos ha regalado, siempre enfocados en la misión. Y eso es lo que precisamente hoy vamos a tratar, un tema hermosísimo, hermosísimo, San Maximiliano María Kolbe, nuestro padre fundador en la milicia de la Inmaculada. Hoy nos va a acompañar Fray Cristian, hermano profeso de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, y también el hermano Mateus, él es coordinador, ahorita él se va a presentar desde de la costa, y ellos van a estar trabajando este tema en el día de hoy. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Inmaculada, Madre mía María, yo me consagro a ti hoy por siempre, para que tú dispongas de mí para el bien de mis hermanos. Solo te pido, Reina mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar fielmente contigo para que cunda el reino de tu Hijo en el mundo. Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado de María, todas las oraciones, actividades y sacrificios de este día. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti y por cuantos a ti nos recurren, en particular por los alejados de la iglesia y por cuantos te son encomendados. Amén. Muy bien, queridos hermanos, habiendo 36 hermanos en sala, recibimos entonces a nuestro hermano Mateus, que nos va a acompañar hoy. No sé si estoy diciendo bien el nombre, ya se presentará, iniciará con la charla. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches. Salve María Inmaculada. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿Me permiten un momento? Comparto la pantalla. Andrés, una pregunta. No, sí, ya. Perfecto. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, ahí estamos observando muy bien, sí, señor. Bueno, me presento. Mi nombre es Mateus. Si lo estabas diciendo bien, hermano. Mateus Pérez. Soy de la costa de Corozal, Sucre. Soy coordinador del núcleo Santa Clara de Corozal. Y mi persona y Fray Cristian, que ya estará ingresando, vamos a hablarle sobre el tema del primer encuentro en este camino de discipulado, que es San Maximiliano Kolbe y su legado. Un tema que de introducción es muy importante porque para hablar de la milicia de la Inmaculada debemos conocer la espiritualidad y conocer la vida del hombre a quien Dios y la Inmaculada le inspiró esta hermosa asociación y este movimiento. Entonces vamos a iniciar leyendo del Evangelio según San Juan. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado.
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio de Juan es de suma importancia y vamos a tenerlo en cuenta y vamos a tenerlo en la mente mientras vamos hablando de San Maximiliano, porque es en este fragmento del Evangelio donde encontramos la cima de la vida de Maximiliano, que es el hecho de dar su vida voluntariamente por la de un hermano. Entonces, vámonos a los inicios. San Maximiliano, o bueno, Maximiliano, nació no con el nombre Maximiliano, sino que su nombre de pila es Raimundo. Raimundo Kolbe nace el 8 de enero de 1894 en la ciudad de Wola, en Polonia. Sus padres, Julio Kolbe y María Dabrowska, lo bautizan el mismo día que nace en la iglesia de María Asunta. Pueden ver en una esquina de la diapositiva una imagen de Kolbe de niño arrodillado y María ofreciéndole 2 coronas. ¿Por qué? Porque Kolbe de pequeño tuvo un sueño. En ese sueño, él le cuenta a su mamá que él le pedía mucho a la Virgen que le dijera que qué iba a hacer de él. Algo así como que cuál era su propósito. Y María se le aparece en un sueño. Y María le ofrece 2 coronas. Una corona blanca, que significaba que perseveraría en la pureza, y una corona roja, que significaba que llegaría a ser mártir. Y el niño Raimundo, muy audazmente, le dice a la Virgen que él quiere las 2 coronas. Y ese secreto, Raimundo no lo contó, sino hasta ya muchísimos años después, el sueño que tuvo con María, donde le ofrecía las 2 coronas. Y eso va también a tener su significado más adelante. ¿Alguien tiene el micrófono? Bueno, ya. Siguiendo con la cronología, en 1907, Raimundo Kolbe y su hermano Francisco entran al seminario menor de los frailes franciscanos conventuales de Leópolis. Los frailes acababan de llegar a la ciudad de Leópolis y Francisco, el hermano de Raimundo, y él entran al convento de los frailes. Pero Raimundo tenía, aunque la vocación de servicio y sentía ese llamado a servir desde la vida religiosa, también tenía un gusto muy particular por la vida militar. Y viendo la situación que vivía su país en ese momento, donde pues se estaba presentando un conflicto bastante fuerte, él pues sentía, por decirlo así, ese patriotismo y esas ganas, además de que era un estratega militar muy bueno, y tuvo esa tentación, por decirlo así, de abandonar el convento y enlistarse en el ejército. Eso ocurre exactamente en 1910
un día antes de que Raimundo recibiera el hábito franciscano, es decir, siendo novicio. ¿Qué lo salva? ¿O qué cuenta él que salva su vocación, por decirlo así? Y es la visita de su mamá el día anterior a recibir el hábito, y las palabras que les dice su mamá. Eso, digamos, que salvó la vocación de Raimundo. Y entonces él entiende que sí iba a ser un militar, pero no un militar que iba a luchar por las cosas del mundo, sino que iba a ser caballero de la Inmaculada, que iba a luchar y que iba a conquistar almas para Dios por medio de la Virgen. Por eso el nombre de milicia de la Inmaculada, ejército de la Inmaculada. Por eso él más adelante también va a ser la similitud con la medalla milagrosa y los proyectiles. Él decía que nuestros proyectiles como milites era la medalla. En 1911, Raimundo, ya tomando el nombre de Maximiliano, hace la profesión simple y en 1912 va a Roma a estudiar en la universidad, en el Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Gregoriana de Roma. Y en 1917 es una fecha muy importante. Y esa sí espero que no se les olvide nunca, porque es la fecha en la que Kolbe funda la milicia de la Inmaculada junto con 6 hermanos más. Les voy a leer un texto de un pequeño fragmento textual de los estatutos de la milicia. Dice: la milicia de la Inmaculada nació en las vacaciones de verano de 1917. Al principio no existía un programa determinado, solo nos unía un deseo más o menos expreso de consagrarnos totalmente a la Inmaculada como instrumentos en sus manos purísimas para salvar y santificar las almas. Con estas sencillas palabras, Kolbe nos explica cómo nació y con qué fin nació la milicia de la Inmaculada. Entonces, la noche del 16 de octubre de 1917, Maximiliano, habiéndole pedido permiso a su superior, se reúne con 6 hermanos más y ante una estatuilla de la Virgen funda la milicia de la Inmaculada. En 1918, el 28 de abril, es ordenado sacerdote por el cardenal vicario del Papa para la diócesis de Roma en la iglesia de San Andrea de la Valle. Y en ese mismo año, y en 1922, el vicario de la diócesis de Roma aprueba la milicia de la Inmaculada como pía unión, y es decir, que para ese año ya la milicia de la Inmaculada era reconocida y aprobada por la iglesia. Por lo tanto, como milites, nosotros estamos íntimamente ligados a la vida de la iglesia. No se concibe un milite que vaya en contra de las enseñanzas de la iglesia. En 1922, en ese mismo año, en enero, sale en Cracovia el primer número del boletín de la milicia de la Inmaculada, con el título de Reiser Niepokalanes. Este caballero de la Inmaculada, esta revista que empieza a difundir la milicia de la Inmaculada con el fin de dar a conocer la devoción a la Santísima Virgen, va a marcar uno de los principales apostolados de la milicia en ese tiempo.
y que aún hoy en día se sigue publicando y se sigue compartiendo, El Caballero de la Inmaculada, en muchísimos idiomas. San Maximiliano buscaba apropiarse de todos los medios posibles existentes en ese tiempo para dar a conocer el mensaje de María. En este caso, por medio de revistas, de periódicos, como El Caballero de la Inmaculada. Más adelante vamos a ver que incluso por medio de vía radial. Entonces, trayendo de pronto esta enseñanza de Maximiliano a nuestra realidad hoy en día, vivimos en un tiempo en el que medios de comunicación tenemos cantidades, muchísimos. Las redes sociales y el internet han abierto una posibilidad infinita de compartir y de divulgar información. ¿Cómo nosotros como milites podemos aprovechar esos medios de comunicación, estas facilidades que tenemos para enviar mensajes, para dar a conocer a la Santísima Virgen, para ganar almas para Dios? Como milites no debemos tener miedo ni quedarnos cortos a la hora de utilizar cualquier medio posible para dar a conocer a la Santísima Virgen María y a su Hijo Jesucristo. En 1923, El Caballero de la Inmaculada se imprime con una máquina tipográfica. Ya empieza a coger más fuerza esa publicación del Caballero de la Inmaculada. En 1926, el padre Maximiliano enferma de tuberculosis. Y en 1927, el 31 de octubre, es la erección canónica del convento de Niepokalanów y la ciudad de la Inmaculada. Maximiliano hizo algo muy interesante, y es que decidió fundar una ciudad enteramente para la Inmaculada, donde llegaron a vivir cientos de frailes, una ciudad donde los frailes trabajaban cada uno en lo que era necesario. Se trabajaba en el Caballero de la Inmaculada y mismo se imprimía, se repartía. Y este fue uno de los apostolados también muy fuertes que el padre Kolbe llevó a cabo. En 1930, el padre Kolbe se va con un grupo de religiosos a Japón y son recibidos por el obispo en Nagasaki. Curiosamente, Maximiliano se va a Japón incluso sin saber japonés. Se va con el simple deseo de extender lo que más pueda el reino de Dios por medio de la Santísima Virgen María. Y en Japón crea otra ciudad de la Inmaculada como Niepokalanów. Y ya se empieza también en 1933 a imprimir la edición en japonés del Caballero de la Inmaculada. Es decir, que cada vez se estaba extendiendo mucho más ese apostolado que Kolbe empezó con el Caballero de la Inmaculada, con esa revista. En 1938, el 8 de diciembre, en Niepokalanów, se inician las pruebas de transmisión de la radio instalada en el convento para onda corta. Lo que les decía, ya Kolbe ya no era solamente en publicaciones escritas, sino que ya también estaban buscando medios más
tecnológicos más actuales en ese tiempo y se llegó a instalar una estación de radio en la ciudad de la Inmaculada, en época Lanov, para también evangelizar y dar a conocer el mensaje de María y de nuestro Señor Jesucristo por medio este, de esta vía radial. Y empieza aquí en 1939, por decirlo así, el martirio poco a poco del padre Kolbe. Se empieza a poner, empieza a tomar mucho más fuerza la guerra que estaba en ese momento, las fuerzas nazis en Alemania y en toda esa parte. Primero, en 1939, el padre Kolbe es arrestado por los alemanes con 38 religiosos más en un campo de concentración. Pero el 8 de diciembre de ese mismo año son liberados. Y en 1940, en diciembre, llegan a un acuerdo con las autoridades alemanas y les dan permiso para imprimir un número de la revista, de la cual se hicieron 1.200 ejemplares y se repartieron en la zona de Varsovia. En 1941, en febrero, el padre Kolbe es arrestado y enviado a prisión en Pawiank de Varsovia. Con él son arrestados 4 sacerdotes más. Y el 28 de mayo es llevado al campo de concentración donde seguidamente moriría, que es en Auschwitz. Y lo marcan con el número 16.670. Como saben, a los presos en ese tiempo, cuando los campos de concentración, ellos entraban, les ponían su traje de rayas y cada uno estaba marcado con un número. El padre Kolbe en este tiempo vive su encierro desde la fe, encomendándose a la Santísima Virgen. Testigos cuentan que en la celda, por primera vez, en la celda donde estaba el padre Kolbe con sus compañeros, no habían quejas, sino que solo se escuchaban cantos religiosos y oraciones. El padre Kolbe siguió ejerciendo su papel como sacerdote, como religioso, en medio del encierro, del cautiverio en el que lo tenían en el campo de concentración. Para contar un poco el por qué o cómo ocurre el martirio de Maximiliano, resulta que se fugó un preso. Uno de los presos se escapa y como no apareció, no lo pudieron atrapar el que se fugó. El castigo era que mataban a 10 hombres escogidos al azar. Y cuando estaban escogiendo a las personas, precisamente, no le tocó a Kolbe, sino que le estaba al lado de él, que era un padre de familia, el cual cuando es seleccionado para morir, llora y dice que es un padre de familia, que él tiene sus hijos. Y Kolbe se ofrece su vida a cambio de la del padre de familia. Porfa, la persona que tiene el micrófono encendido me colabora silenciándolo, gracias.
Entonces, el padre Kolbe se ofrece voluntariamente, ofrece su vida por a cambio de la del padre de familia. Y es mandado a un calabozo con los otros, el resto, los otros 9 que iban a morir, habían sido condenados a morir de hambre. Es decir, que la muerte iba a ser pues lenta y llena de agonía. Y Kolbe fue confesando y acompañando en sus últimos momentos a todos sus compañeros de celda en el calabozo hasta que murió, hasta que murió el último. Solo quedaba él. Los guardias, al ver que no había muerto, después de tantos días, le ponen una inyección de ácido fénico. Y con esta, inmediatamente el padre Kolbe muere. Se dice que murió sentado, apoyado contra la pared, con los ojos abiertos y la cabeza reclinada sobre su brazo izquierdo. Su rostro reflejaba paz y serenidad. En 1971 es beatificado por el Papa Pablo VI el 17 de octubre en la Basílica Vaticana, pero no es beatificado como mártir, sino como confesor de la fe. Pero en 1982, cuando es canonizado por el Papa Juan Pablo II, el 10 de diciembre, fue canonizado como mártir. Y es aquí donde vemos hecha carne las palabras que leíamos al principio del Evangelio de Juan. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Eso fue precisamente lo que hizo Kolbe, a lo que nos invita San Francisco también, desde la espiritualidad franciscana, a encarnar, a vivir el Evangelio, a ser Evangelio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Buenas noches. ¿Cómo se puede conseguir la revista El Caballero de la Inmaculada? Sí, señora. Bueno, precisamente en el día de ayer, la milicia de habla hispana mandó El Caballero de la Inmaculada ya traducido. Está en PDF. No sé si Andrés, si él tiene algún grupo con ustedes, pues se lo facilitaría. Sí, hermano, mañana precisamente vamos a abrir el día con revista y con el mensaje que nos manda el hermano Víctor Valverde, que es el coordinador presidente de Costa Rica. Entonces mañana le envío el video y le envío también la revista. Perfecto. ¿Alguien Gracias. más tiene alguna pregunta? Hasta aquí. Todo está muy bien. No, perfecto. Bueno, entonces creo que va a Fray Cristian, como que se le presentó un inconveniente. Le cedo la palabra a Fray David.
Bien, un elemento muy importante, pues con todo lo que hemos visto de San Maximiliano Kolbe, y es ver de que todo aquello que al inicio de su vida, cuando apareció la Virgen y le presentó esas dos coronas, fue aquello que él logró vivenciar en todo su camino. Y aquel evangelio con el cual iniciaba: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y por eso San Maximiliano Kolbe no solamente entregó su vida en el momento último cuando hizo el intercambio por ese preso, sino que él entregó su vida durante todo su camino. Y pues en toda la presentación ya han logrado descubrir ese elemento, cómo su vida fue todo un holocausto, una entrega de amor a Dios. Por eso cuando es canonizado por Juan Pablo II hay un elemento que es muy interesante, es que él, cuando es beatificado, él es beatificado como confesor de la fe. El Papa Pablo VI lo beatifica como confesor de la fe, pero cuando es canonizado como mártir de la caridad, porque esa entrega que él hizo fue una entrega en la cual logró entender de que la verdadera cristificación de su vida está en la entrega del otro, en ese amor al prójimo. Por eso es considerado como ese mártir de la caridad. Y pues San Maximiliano Kolbe nos invita, nos exhorta en nuestra vida a no tener miedo, a entregarnos, a darnos por el otro, así como él lo hizo con todo ese camino que emprendió con el Caballero de la Inmaculada, con la propagación de la milicia de la Inmaculada, buscando defender y buscando propagar el amor a María, la centralidad del Evangelio, pues así nos invita a nosotros a ser capaces de darnos por el otro, a ser capaz de poner todos nuestros esfuerzos, todo nuestro esmero en pro de la evangelización. Y lo hizo Maximiliano Kolbe desde el primer momento hasta el último, cuando entregó la vida voluntariamente por aquel sido seleccionado para morir en el búnker de la muerte. Entonces, el testimonio, el legado que nos da el Padre Kolbe es un legado profundamente evangélico. Y así es que nosotros debemos lograr interiorizar en ese camino como milites de la Inmaculada, lograr interiorizar esa llamada de darnos en amor por nuestro hermano. Entonces, es importante que no perdamos de vista la figura de este hombre que nos presenta una forma tan sencilla, pero tan profunda a la vez, de vivir nuestra consagración. El hecho de entregarnos totalmente a María, de ser María prácticamente, nos lleva a eso precisamente, a encarnar el Evangelio, a vivir nuestra vida cristiana desde una misión constante en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, porque estamos llamados a conquistar por todos los medios posibles el mundo entero para Dios por medio de la Inmaculada. Entonces, hay un video, voy a dejar de compartir un momentico. Hay un video muy interesante donde ahí están viendo la pantalla, una pregunta. Sí, sí, señor. ¿Sí?
Bueno, hay un video que explica muy bien, dura 29 minutos, no sé si hay tiempo para verlo. Andrés, ¿cuánto es el tiempo estipulado para el encuentro? Nos quedan 20 minutos. Quedan 20 minutos. Pues yo Bueno, creo que sí. sí, dura poquito más de 20 minutos el video. Es un video donde explican, resumen muy bien eh, la vida, el legado que nos deja el padre Kolbe. Entonces, ya. Una pregunta, ¿se está escuchando el audio del video? No, Todavía no ha señor. salido el video. No se ve audio ni video. No, no. Mateo, ya Ahora se sí. ve y escucha el audio, pero en la pantalla del video no se ve. O al menos yo Vale. no la veo. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. El 10 de octubre de 1982, la plaza de San Pedro estaba abarrotada de fieles. Más de 200.000 personas se habían reunido para esta ceremonia, la canonización de Maximiliano María Kolbe, polaco, franciscano, el loco de la Inmaculada, apóstol incansable de la Virgen María, lleno de celo por la salvación de las almas, que en medio de su enfermedad y sus deficiencias físicas, limitado por la tuberculosis, fue apóstol en la India, en Japón, llegando a crear en Polonia toda una ciudad en honor de la Inmaculada, Niepokalano. Desde allí, con sus más de 800 frailes, se dedicó a la propagación de la fe, a dar a conocer la Virgen Santísima, la Madre de Dios, la Inmaculada, como intercesora de todas las gracias. En aquella ceremonia del 10 de octubre de 1982 había un cierto aire de misterio, porque Maximiliano Kolbe había sido beatificado como confesor de la fe, pero algunos esperaban que pudiera haber un cambio. En el momento del comienzo de la ceremonia, San Juan Pablo II, el Grande, también polaco, apareció vestido con los ornamentos rojos. Como mártir de la caridad, a imitación de Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
padres eran pobres tejedores. Elaboraban en su telar prendas de vestir y las vendían a los... Madre era una mujer profundamente religiosa. De hecho, quiso ingresar en un convento, pero no lo permitía la situación económica de su familia, porque no podían aportar la dote que entonces se exigían los conventos. Y por tanto, pues decidió casarse, pero le pidió a Dios, como una gracia, el tener un marido que no blasfemase, que no fuese a la taberna a beber alcohol. Y Dios le concedió la gracia de conocer un hombre bueno, profundamente religioso, como ella, Julio Kolbe. Tuvieron 5 hijos varones, pero de estos 5, 2 murieron bastante temprano, sobreviviendo solamente 3, Francisco, José y el santo que es el protagonista de nuestra historia, Raimundo, que después tomará el nombre religioso de Maximiliano. Uno de los episodios más conocidos de la vida de San Maximiliano Kolbe es el sueño que tuvo siendo niño, y en este sueño él vio a la bienaventurada Virgen María acercarse a él, llevando 2 coronas. La primera era la corona del martirio y la otra era la corona de la pureza. Y ella le pidió cuál de las 2 prefería. Audazmente él pidió las 2. Su familia se había trasladado a un pueblo llamado Paglianice, cerca de Lodz, y estando allí, unos frailes franciscanos cruzaron la frontera de Rusia para predicar una misión en su pueblo. Y a los niños les hablaron de un colegio que los franciscanos acababan de abrir en Lwów. Nuestro Raimundo enseguida se animó y con él su hermano Francisco. Fue dando pasos y creciendo en el colegio, pensando el tema de la vocación, aunque él sentía una profunda inclinación hacia la vida militar. Y esto fue una gran tentación en su vocación. Él tenía muy buena mente para las matemáticas, para la física, las ciencias. De hecho, pues hacía sus proyectos para construir aeronaves. Incluso planeó una estrategia para conquistar la ciudad de Varsovia. Y estos deseos militares, como digo, supusieron una gran tentación. Estuvo a punto de dejar la vocación porque sentía a los 15 años como esa llamada, ¿no?, a luchar por la libertad de su país, de una Polonia que estaba sufriendo mucho. Polonia había sido eliminada prácticamente desde la paz de Viena, en la que se repartió entre Prusia, Austria y Rusia, y fue la Iglesia Católica la que mantuvo la identidad católica frente al proceso de rusificación. Los enemigos de la Iglesia quisieran atentar contra Polonia y fuera el primer objetivo en la Segunda Guerra Mundial. Y el día que había decidido ir a hablar con el padre provincial, cuando estaba entrando en su cuarto, sonó la campana de la puerta. Y resulta que era su madre, que venía a visitarle. Su madre le anunció que su hermano Francisco, más joven que él, había decidido entrar también como franciscano y que ella misma y su padre también se iban a consagrar a Dios. Entonces aquella conversación fue providencial y salvó la vocación religiosa y franciscana de Raimundo, que el 4 de octubre de 1904 tomó el hábito franciscano y tomó el nombre de Maximiliano María, ligando así desde el comienzo su vida a la Virgen Santísima, a la Inmaculada. Terminado el noviciado, el padre provincial quiere que continúe sus estudios de filosofía en Roma. Su primera reacción fue pedir entre lágrimas que se le borre de la lista, pero después de un rato de oración vuelve al provincial para decirle: a lo cual el provincial respondió: irás a Roma. Vive en Roma desde 1912, más o menos alrededor de 1912, hasta 1919. Recibe allí toda su formación para el sacerdocio. En 1914 emitirá su profesión solemne. El periodo romano fue fundamental para Maximiliano, porque aquel tiempo fue la base para todo lo que vendrá después. Durante su estancia en Roma, Kolbe comienza a sentir los primeros síntomas de la enfermedad. Frecuentes esputos de sangre y hemorragias violentas ponen de manifiesto que tiene tuberculosis. Pero gracias a su carácter decidido, consigue sacar adelante sus estudios y empieza a sentir las primeras llamadas a fundar la milicia de la Inmaculada. Con licencia del padre rector,
Nos juntamos en secreto en una celda interior cerrada con llave ante la estatuilla de la Inmaculada, con 2 velas encendidas. Dispensado de asistir a las clases por mis esputos, redacté un ideario de la milicia de la Inmaculada y se lo remití al padre general. Dio su bendición y expresó el deseo de que se propagase entre nuestros jóvenes. La milicia será una asociación que se comprometa a luchar contra la masonería y los demás servidores de Lucifer. Pensar que un proyecto tan grande, tan tremendo, podría tener su origen en una sencillez tan humilde es una señal, según creo, de la verdadera naturaleza espiritual de la milicia de la Inmaculada. Dedicarse a la Madre Inmaculada de Dios es comprometerse con el misterio de la Encarnación, que realmente comienza en el seno de la Inmaculada. Terminados sus estudios de filosofía y de teología, Maximiliano es ordenado sacerdote el 29 de abril de 1918. Es ordenado en la iglesia de Santa Andrea de la Valle y elige para celebrar su primera misa un altar muy especial, el altar de la Virgen de la Milagrosa, que se encuentra en la iglesia de Santa Andrea de Lefrate, el lugar donde la Virgen Inmaculada se apareció a Alfonso de Ratisbona, convirtiéndole completamente de hebreo en católico. Cuando San Maximiliano celebra su primera misa, lleva una larga lista de intenciones. Al final de todas, escrita en latín, lleva una muy significativa: Amorem usque ad victimam, que significa el amor hasta ser víctima, el amor hasta el sacrificio de la propia vida. Y es como una premonición de ese martirio, de esa entrega que consumará su vida por el amor al final de sus días. Deseo que tomes posesión de mí lo antes posible y de la manera más perfecta, y que yo pueda hacer lo mismo contigo, que lo antes posible sea verdaderamente tuyo, sin límites, sin condiciones, irrevocablemente, eternamente, y tú mía. Cuando San Maximiliano habla del acto de consagración, él sabe distinguir muy bien lo que es la voluntad de lo que es el sentimiento, y señala como muchas veces ese acto de consagración, de entrega, pues puede ir acompañado a veces por la sequedad o por la frialdad, pero él recalca mucho que esa consagración, esa entrega de sí mismo a la Virgen María, a la Inmaculada, es un acto de la voluntad. Dice él, un acto de la voluntad por el que uno se entrega a la Virgen y que no es nunca revocado. Basta eso. Y cuando algunos jóvenes se acercaban para pedir el ingreso en el convento, para él el criterio de discernimiento es que tuvieran la decisión y la voluntad de querer consagrarse del todo a la Inmaculada, pertenecerle, ser suyos. Ese era como el criterio de discernimiento de una vocación. Dices que quieres ser franciscano. Bien, pero dime si aún perseveras en tu propósito de dedicarte a la Inmaculada, si deseas realmente consagrarle tu vida, consumirte y estar dispuesto a acabar tu propia existencia por el hambre, exponiéndote por ella a las privaciones y al riesgo de una muerte prematura. Maximiliano termina sus estudios en Roma y sus superiores le piden regresar a su país natal. Sin estar completamente recuperado, obtiene permiso para regresar a Cracovia y en 1922 comienza su modesto apostolado publicando la revista El Caballero de la Inmaculada. Se trata de unas pocas páginas del papel más barato que encuentra. No es una revista política, sino que está totalmente dedicada a la gloria de la Inmaculada. No escribáis nada que no pudiera firmar la Virgen María.
cuando ha tomado la decisión de construir la ciudad para la Inmaculada, lo que será Niepokalánov, pues tiene la necesidad de buscar un terreno para poder construirla. Y encuentra un terreno perfecto bastante cerca de Varsovia. Es una finca enorme que es propiedad de un conde, el conde Lubecki. Y Maximiliano se va a hablar con él y lleva consigo pues, una pequeña imagen de la Virgen que pone encima de la mesa para que sea como la mediadora en las negociaciones. Y cuando el conde Lubecki pedía una suma muy alta, un precio muy alto por aquel terreno, pues San Maximiliano se vio obligado a decir que no podía pagarlo. Y se fue dejando la pequeña estatua de la Virgen encima de la mesa del conde. Y el conde preguntó, ¿y qué hago con esta estatua? Dijo, déjela donde está. Y fue pues como un truco que él utilizó, porque, claro, el conde miraba cada día la imagen y como que se le removía el corazón de que le había dicho que no a la Virgen, porque le estaba negando el lugar que necesitaban para construir esa ciudad para ella. Así que al final, pues esa imagen pequeña encima de la mesa fue tocando poco a poco el corazón del conde Lubecki hasta que finalmente le vendió a San Maximiliano por un precio muy bajo ese terreno que necesitaba para construir Niepokalánov. Niepokalánov es un sitio impresionante, es un convento editorial. San Maximiliano fue un precursor realmente del apostolado de los medios de comunicación. Ya no puede ser definido. San Maximiliano puede ser definido en una palabra. Yo diría pionero. Uno que en su vida ha comprendido o buscado entender nuevos caminos para la evangelización y también nuevos caminos para la vida franciscana. Y como todos los que trabajan allí, pues son religiosos, logra imprimir el Caballero de la Inmaculada, el periódico que editan, al precio más bajo de todos. Con lo cual el resto de los periódicos comienzan a acusarle de competencia desleal y logran que se prohíba la venta de su periódico, el Caballero de la Inmaculada, en los kioscos públicos. ¿Qué hace San Maximiliano? Pues crear su propia red de kioscos de distribución. Incluso llegan a tener una avioneta en el convento con la que reparten el periódico a todos los puntos de Polonia. Muchos de todos los tipos de profesiones, ingenieros, topógrafos, dejan todo para entregar sus vidas a la Virgen en la ciudad de la Inmaculada, en Niepokalánov. Sí, llegaron muchas vocaciones a Niepokalánov. Fue una cantidad, diría, increíble. Si se piensa en las cifras de hoy en día, nos quedamos trastornados. Aquello que atraía era este ideal de vida mariana. De hecho, los hermanos eran vocaciones sobre todo para hermanos religiosos, ni siquiera para sacerdotes. Esto es interesante. Trabajaban para la Inmaculada. Sentían ese impulso de trabajar para la Inmaculada. Así pasaban su vida, su jornada. Cierto, fuera de los momentos de oración que eran fundamentales. San Maximiliano escribe, el valor de Niepokalánov es la oración. Antes de todo, la oración. La primera cosa que hace cuando funda la ciudad de la Inmaculada es construir una capilla resistente, muy resistente. Pero lo primero es la construcción. Y luego viene todo lo demás. El 1 de septiembre de 1939 tiene 760 religiosos y más de 150 postulantes. Todo un récord donde la Virgen mueve y toca los corazones de todos estos hombres que buscan consagrarle su vida. ¿Habla usted japonés? No. ¿Tiene dinero? No. ¿Qué piensa hacer? Me dirigiré a mis protectores habituales. El Papa Pío XI pide misioneros para el Oriente. El padre Maximiliano siente gran atracción por las misiones. Desea fundar otra ciudad para la Inmaculada en el Japón. San Maximiliano sintió desde joven la llamada a las misiones, podemos decir como la fascinación por el Oriente. Y
aunque todavía débil de salud y obtenido el permiso de sus superiores, con otros 4 franciscanos de su misma orden, franciscanos conventuales, se dirigen hacia Japón. Desde Polonia hasta Japón es un viaje largo, horas y horas en tren, por barco, y en esas largas horas no para de trabajar. Sigue con sus grandes ideales en el corazón y en su cabeza, es decir, sabe combinar los grandes ideales y las realidades, los detalles pequeños de apostolado. Cuando llega a Japón, su salud, como digo, es todavía bastante débil. Tiene fiebre, se tambalea, a veces tiene que celebrar misa apoyado, sostenido por sus hermanos de comunidad. Cada mañana se levanta diciendo: la Inmaculada todavía no ha querido llamarme. Pero Dios premiará su fidelidad y consiguen que en poco tiempo la revista del Caballero de la Inmaculada se publique en japonés. Y además de distribuirse en Nagasaki, será también distribuido en China y más tarde llega hasta la India, incluso hasta Arabia. Hoy publicamos El Caballero japonés. Tenemos una imprenta, Gloria a la Inmaculada. A pesar de su gran éxito, sus hermanos en religión ven su falta de salud. Su superior encuentra así la excusa para que regrese a Polonia. Pocos meses después de su regreso a Polonia, es nombrado de nuevo padre guardián de Niepokalanów. Es muy posible que cuando recibáis esta carta ya haya ocurrido algo. Todo está en manos de la divina providencia. No olvidéis el amor. En 1939, los tanques de Hitler cruzan la frontera, arrasando la caballería polaca. Se olvida a menudo que la Segunda Guerra Mundial, que empieza con la invasión de Polonia, no es obra solo de los nazis, sino que es obra de los nazis y los comunistas. Los nazis invaden Polonia por su lado el 1 de septiembre y 15 días después los comunistas por su parte. El 5 de septiembre se detienen las rotativas de Niepokalanów por el bombardeo de la cercana Varsovia. Hijos míos, se acerca un combate sin piedad. No sé lo que ocurrirá exactamente en Polonia, pero debemos esperar lo peor. No hay un rincón en este mundo donde no aparezca la cruz. No huyamos de ella. Y si es necesario, carguémosla sobre los hombros y llevémosla de buen grado por amor a la Inmaculada. En febrero de 1941, Hitler prepara su gran ofensiva contra Rusia, aplastando bajo sus pies a la pobre Polonia. Mientras los rusos, en el otro lado, llenaban de oficiales polacos las fosas de Katyn. El 17 de febrero, el portero le avisa a Kolbe de que una fila de vehículos está entrando en Niepokalanów. Colgó el teléfono y murmuró: Bien, María. Kolbe saludó a los soldados desde el umbral. Alabado sea Jesucristo. Es enviado a la prisión de Pabiak. El 28 de mayo de 1941, Kolbe es trasladado a Auschwitz. Milena, venga, venga. Con la cabeza rapada y vestido de harapos a rayas, se ha convertido en el prisionero número 16670. Desde la publicación de la Mitbrennen del Sorge, Hitler empezó a encarcelar ya católicos en los campos de exterminio. Conocemos figuras emblemáticas como Edith Stein o Maximiliano Kolbe, pero fueron muchos sacerdotes católicos los que se exterminaron en los campos de exterminio. Todos en el campo saben que es sacerdote y por eso le reservaban los trabajos más duros.
transporte de cadáveres, recoger las ascuas del crematorio, a cargar pesados troncos que le hacen tambalearse. Una rebanada de pan negro constituye el plato fuerte para todo el día. Los compañeros que tuvo con él en el campo de concentración en Auschwitz testificaban su caridad heroica realmente. Y uno de los datos o de los detalles que muestra esta caridad era el tema de la comida. En un campo de concentración la comida es escasa y hace muchísimo más duro el trabajo, el frío. Todo resulta más duro cuando el hambre atenaza el estómago. Y en medio de esta situación, Maximiliano Kolbe era capaz de repartir la mitad de su comida con algunos de los que estaban allí y que estaban más débiles o estaban enfermos. Y este gesto de caridad heroica llamaba la atención profundamente a los que estaban con él viviendo en esas mismas condiciones. El 30 de junio, al terminar el trabajo, todo el campo permanece en pie. Un prisionero del bloque 14 se ha evadido. Es el bloque al que pertenece el padre Maxi. A las 9 de la noche todos han recibido un poco de sopa, excepto los presos del bloque 14. Al caer la tarde, apareció el comandante ayudante del campo, Karl Fritz, de las SS, anunciando a los prisioneros que como el fugitivo seguía sin aparecer, en represalia, 10 de ellos iban a ser condenados a morir de hambre en el bloque número 11. Fritz recorrió las filas seleccionando a las víctimas. De repente, Kolbe sale de la fila y se ofrece para ocupar el lugar de uno de los condenados que solloza y suplica. Es un padre de familia polaco, Francisco Gajowniczek. Soy sacerdote, católico, franciscano. Todos estaban impresionados con el hecho de que San Maximiliano se hubiera ofrecido voluntario para ir al búnker de la muerte, porque es verdad que ya es un paso y un paso grande el aceptar la muerte y el estar dispuesto a dar la vida por una persona que no conoces. Pero no es dar la vida o morir de cualquier manera, sino morir de hambre y de sed. Es una agonía larga, una agonía dolorosa, una agonía terrible. Y él sabía a lo que se estaba comprometiendo, a qué se estaba ofreciendo. Y conociendo todo eso, su caridad precisamente resalta más, ¿no? Ese amor como el de Jesucristo, el amor que da la vida por aquellos a quienes ama. Los condenados son obligados a dejar sus ropas a la entrada del búnker y entran desnudos. En aquella lenta y dolorosa agonía, Kolbe conforta a sus compañeros. Permanece de rodillas rezando ante los cadáveres de los que van muriendo. Al cabo de 14 días, la víspera de la Asunción, se dio la orden de rematar a los moribundos. El ayudante de la muerte, armado con una jeringuilla, entró en la penumbra de aquel búnker convertido en sepulcro. El único vivo es el padre Maximiliano Kolbe. El ayudante se acercó y la jeringuilla cumplió su cometido. Una inyección de ácido fénico rompió el último hilo de vida que quedaba en el cuerpo del padre Kolbe. El martirio se ha consumado. Pro amorem usque ad victima. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Podría parecer que la vida de San Maximiliano Kolbe ha tenido un final triste y que una vida de un hombre tan generoso, tan grande, tan entregado, pues ha sido tragada por esa boca negra de las ideologías, de esos poderes políticos que tratan de luchar contra Dios, como dice San Pablo en la carta a los romanos, que tratan de aprisionar la verdad en la injusticia. Pero la fuerza de Dios, el amor de Dios, la sangre de los mártires se manifiesta siempre más poderosa que todas las fuerzas del mal. Y lejos de poder aplastar esa vida, vuelve a surgir nuevamente, produciendo como la espiga nuevos frutos, frutos de santidad, frutos de entusiasmo, frutos de vida nueva,
frutos de vidas que se vuelven a entregar a Dios y a consagrar a Él. Es impresionante la vida de San Maximiliano, esa dimensión mariana, ese pertenecer completamente a la Virgen, ese haberle consagrado. Se ve que la devoción mariana, cuando es auténtica, es entrar en la escuela de María, ser hijos de esa mujer fuerte que estuvo al pie de la cruz, pues transmite a sus hijos también esa fortaleza, esa generosidad, esa fidelidad hasta llegar al don de sí mismo, a la entrega completa de sí mismo. Eso es lo que vemos en la vida de San Maximiliano Kolbe. Y él nos invita también a renovar nosotros esa consagración, esa entrega, esa pertenencia, ese nervio mariano dentro de nuestra vida cristiana. Decir como él, oh Inmaculada, 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 te pertenezco. Vale, creo que con el video ya quedó todavía más claro quién fue San Maximiliano Kolbe y cuál fue su legado. De nuevo les pregunto, ¿tienen alguna pregunta alguna? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Más que pregunta, es como un comentario hacia la clase de hoy, y es que me pareció muy interesante porque es como darnos a conocer a nosotros esa parte humana del santo. O sea, esa parte que quizás muchas veces los cristianos católicos ignoramos del santo y nos quedamos como con aquellas partes o momentos de milagros o de momentos anormales, por decirlo así, que nos llama la atención, pero que quizás nos hace como perder el sentido, el punto de vista de la santidad. Y es ver cómo San Maximiliano María Kolbe pues fue un hombre y tuvo su vida militar y entró al seminario y también padeció por el dolor de la enfermedad. Entonces es como una forma de, con este santo, acercarnos a cada uno de nosotros más a lo que es el verdadero sentido de la santidad y cómo con gestos de amor y con entrega total podemos cada vez estar más cerca de la santidad. Y yo lo asociaba más o menos cuando hablaba de los gestos de amor con el evangelio de hoy. Fue que cuando Pedro y los apóstoles estaban pescando y se le acercó Jesús, y entonces yo decía, es como en la cotidianidad, en el día a día, en las prácticas que cada uno de nosotros hacemos y llevamos a cabo en nuestra jornada, es como ver en eso la santidad, cómo asociar en eso el ser santos, y no es más allá de convertir algo en otra cosa, o que no está mal, esto sí, ¿no? Pero que muchas veces nos hacen perder el horizonte de lo que es verdaderamente ser santos. Y pues es ahí donde yo también vi reflejada la frase que decía el Papa Francisco con mucha certeza, y es que todos estamos llamados a ser santos en lo poco o mucho que hacemos en el día a día y con nuestras acciones y gestos y entrega de amor. Claro que sí. Entonces, como tú decías, la vida de Maximiliano nos hace ver la santidad no como algo inalcanzable, sino como algo a lo que estamos llamados todos desde nuestra realidad particular de vida, y no haciendo grandes milagros, sino desde pequeños gestos. Claro que sí. Entonces la idea es que no nos quedemos tampoco simplemente con lo que hablamos hoy. Hay muchos documentos, hay mucho material audiovisual y escrito sobre San Maximiliano y su espiritualidad. Cada vez debemos ir alimentándonos más de la vida de este hombre y de este santo. Bueno, creo que me pasé del tiempo, así que fue un placer. Muchas gracias a todos. Querido hermano Mateos, muchísimas gracias por su exposición. También Fray David, que en el día de hoy nos acompañó con su reflexión en torno a la vida de este gran hombre, a este gran hombre que llamamos a través de la tradición y lo que hemos escuchado y estudiado, el loco de la Inmaculada.
Entonces, como ya es costumbre desde el encuentro pasado, debemos tener una frase que en esta oportunidad ustedes no la van a subir aquí al chat del Zoom, sino que me lo van a enviar por el WhatsApp. ¿Listo? ¿Eso para qué es? Para llevar la lista de los participantes del camino de discipulado. Y pues los que no han podido participar, pues entonces ahí vamos a ver reflejado quiénes son, para así mismo poder escribirles y acompañarles también y preguntarles, ¿no? ¿Cómo van? ¿Por qué no pudieron participar? Y asimismo motivarlos a que no se pierdan esta experiencia. ¿Cuál va a ser la frase que ustedes me van a escribir por WhatsApp? Es la siguiente: lapicero y cuaderno. Me lo van a mandar por WhatsApp, ¿listo? Tengo que ser santo lo más antes posible. Esa va a ser la frase que ustedes me van a escribir por WhatsApp para llevar el control de la asistencia. Tengo que ser santo lo más antes posible. Bueno, hermanos, entonces la experiencia de hoy, la experiencia de hoy nos llena de fuerzas para seguir adelante en este camino de discipulado. Como lo decía nuestro hermano en la reflexión, ahorita al final, miramos a San Maximiliano Kolbe desde su vida humana, más que en sus milagros. ¿Por qué mostramos esa vida humana, esa vida cercana del santo? Porque es posible la santidad desde las pequeñas cosas. En el momento de hacer la oración, en el momento del trabajo, en el compartir en familia, ahorita repito al final la frase, al compartir en familia, todos estos momentos los podemos hacer en oración. Lo podemos hacer en meditación y en el compartir de aquellas personas que están a nuestro lado. El dicho de aquellas personas que van a la Eucaristía y pues cuando llegan a las casas, llegan es como si estuvieran por allá en la galería o porque estuvieran muy cansados y llegan renegando y llega Dios santo y la familia dice, pero si este estuvo, si este estuvo en la iglesia, ¿por qué viene haciendo esto? Pues somos humanos. Somos humanos y pues tenemos tentaciones, tenemos dificultades, tenemos genios. ¿Cómo podemos lograr esto? En la oración, pidiéndole al Señor la gracia que nos conceda esa santidad, que nos permita la serenidad posible todos los días para que nada ni nadie nos quite la paz de nuestro corazón cuando al levantarnos nos entregamos en sus manos y en oración pues ofrecemos nuestros sacrificios. Entonces, queridos hermanos, esto apenas comienza. Eso apenas comienza, el camino continúa, nos faltan todavía otras catequesis, así bien hermosas como la de hoy. Entonces, a partir de mañana, pues los hermanos que aún no están en el canal de Telegram, he tenido pues algunas dificultades porque no tengo computador todavía, pero bueno, de la mano de la Inmaculada, vamos a ver cómo solucionamos esto y pues seguimos adelante. No sé, Fray David, si quiere compartirnos algo. Andrés. Salve María Inmaculada. Es lo que no agradecer y un dato importantísimo que nos daba el video y que pues veíamos en la catequesis de hoy. Es algo que decía, es amar hasta ser víctima. Esa es la medida del amor. Y eso es lo que nos invita el hermano San Maximiliano Kolbe. Amar hasta ser víctimas.
amar, o como decía Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que duela, donde podamos nosotros darnos por nuestro hermano. Así como vimos en el video y en la formación de hoy, que toda su vida fue una entrega de amor, en donde se entregó todo por el proyecto de la Inmaculada. Se entregó todo por el hermano, el cual había sido condenado a muerte. Se entregó todo en todas, en el Caballero de la Inmaculada, en época de la No, en Japón, y buscando evangelizar y dar a conocer el nombre de Jesús a todos, a cuantos pudiera. Pues esa es la invitación que se nos hace como hermanos que estamos en formación para consagrarnos y hacer ese acto de ofrecimiento en la milicia de la Inmaculada, tener siempre presente eso en nuestro corazón, amar hasta ser víctima. Muy bien, Fray. ¿Nos regala, por favor, la oración final? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este momento que nos ha permitido compartir, que podamos ser capaces nosotros en nuestro día a día, a ejemplo de San Maximiliano Kolbe, capaz de entregarnos, donarnos por el otro, darnos en amor así como lo hizo el Señor en una cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Igualmente al Señor que nos regala su santa bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, hermana Carmen, por acompañarnos con este canal de Zoom para los encuentros. A todos, un feliz inicio de semana. Dios los acompañe siempre. Nos encontraremos entonces en el canal de Telegram. Gracias, muy amable. Dios los bendiga. Mil gracias. Muy buenas noches. Feliz descanso. Dios los bendiga Amén. a El todos. Señor los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Mil bendiciones. Gracias, bendiciones a Fray, todos. muchas gracias. Tenemos que ser santos. Chao. Chao, Ivone. Hay que abrir el chat porque está cerrado. Fray Andrés, Sí, yo no sé. es que el chat está bloqueado, entonces hay El chat. El de WhatsApp, Andrés. Es que no es al chat del grupo, sino mi número personal. Ah, bueno. Hermano Andrés, están preguntando que si por favor repite la frase porque a algunos se les fue internet. Tengo que ser santo lo más antes posible. Hay hermanos que están reunidos varios en un solo celular o computador. Entonces, quien esté liderando esos grupos, me escriben la frase y quienes estuvieron en la reunión para sí mismo, pues, colocarlos en el grupo. Colocarlos que participar.